Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para nosotros el darles la bienvenida a esta plática que vamos a tener el día de hoy. Quisiera para comenzar agradecer a cada uno de ustedes por conectarse y por el tiempo y la confianza que nos tienen. Así que después de agradecerles y darles la bienvenida, quisiera presentarles a las personas que el día de hoy nos van a acompañar compartiendo la información que es tan importante. En primera instancia, tenemos a Eduardo Castillo Pimentel, estudiante de la licenciatura de Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Este existe en la facultad y está trabajando con la relación del suicidio y el dolor crónico, es decir, la relación que existe entre ambas. Desde el año pasado ha realizado talleres, actividades y divulgación y atención a pacientes dentro de la fundación. Participa actualmente en un podcast en la UNAM en colaboración y bueno, para divulgación científica de la psicología. Así que, Eduardo, hola, muy buenas tardes. Por otro lado, tenemos a la licenciada Daniela Yunuel López Holguín, licenciada en psicología, especializada en neuropsicología clínica. Ella estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con experiencia profesional en el ámbito clínico desde hace más de 8 años. Ha brindado pláticas, cursos, talleres especializados en niños, adolescentes y adultos. Se encuentra certificada en terapia cognitivo-conductual y desde 2023 nos acompaña como psicóloga clínica para la atención de pacientes con dolor crónico y fibromialgia aquí en la Fundación. Así que bienvenidos psicólogos. Yo los dejo con nuestros ponentes el día de hoy y pues adelante, aquí estamos y nuevamente muchas gracias. Adelante, Eduardo, por favor. Listo. Muchas gracias, Sandra. Me sumo a tu bienvenida. Gracias a todas las personas que se hicieron un espacio el día de hoy para poder escucharnos. Y bueno, espero que esta plática les sea de mucha ayuda y que bueno, vamos a aprender juntos el día de hoy. Permítanme un momento, les voy a compartir únicamente la pantalla para poder dar inicio a la presentación. Cualquier duda que tengan, cualquier problema técnico, vamos a irlo resolviendo y denme un segundo únicamente. Listo. ¿Pueden confirmarme únicamente si ya ven la pantalla? Aún se está cargando. Ok, Ujú. listo. Estoy al pendiente. Ya debería de Listo, verse, creo. ya. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, como ya se había difundido en redes, el día de hoy vamos a hablar particularmente acerca del estigma que existe alrededor de los diagnósticos de salud mental y, por supuesto, también cómo es que esto impacta particularmente en un padecimiento como fibromialgia. Antes de irnos hacia el contexto actual y de cómo a día de hoy el estigma sigue estando presente, me gustaría dar un breve contexto histórico. ¿Qué implica esto? Pues que desde hace muchos años, estamos hablando desde la edad antigua, inclusive, siempre se ha visto con cierto estigma o con cierto desprecio hacia las enfermedades mentales. Por ejemplo, en la edad antigua, todo esto se solía ver como un tema religioso, en el que, por ejemplo, las enfermedades eran tratadas como posesiones demoníacas y de igual forma su tratamiento en sí, pues era a base de algo punitivo, como por ejemplo exorcismos, rituales o, por ejemplo, en Roma, tratamientos restrictivos, como es el confinamiento, hacer pasar a las personas por hambre o inclusive el uso de cadenas para que no pudieran estar libres. Fue pasando el tiempo y la verdad es que esto no cambió mucho. Por ejemplo, vemos que en el Renacimiento ya se comenzaban a crear algunas instituciones particulares para poder acoplar a las personas con enfermedades mentales, pero no tenían un buen trato. Por ejemplo, se ha visto que eran recluidos en asilos junto a otras poblaciones que también eran marginadas socialmente, y hay algunos casos famosos particulares, como por ejemplo en Francia,
donde se crearon algunos hospitales para limpiar a la ciudad, perdón, de personas indeseables. O inclusive en Inglaterra hubo también un hospital psiquiátrico específico donde las personas podían pagar por ver a los enfermos mentales tras las rejas. Entonces, la verdad es que históricamente siempre ha habido mucho desprecio hacia los padecimientos mentales, incluso desde el desconocimiento, ¿no? No está aquí particularmente en la presentación, pero Grecia, por ejemplo, que fue una época, la época griega, donde se comenzaron a tratar los padecimientos médicos y donde se crean varios principios que a día de hoy siguen estando en medicina, en el que también se le daba cierta connotación mágica a las enfermedades mentales, ¿no? El tema de los humores, que era de acuerdo a la personalidad y cómo se comportaba cada persona, es que se podían presentar o no estas enfermedades. Vemos que sigue pasando el tiempo y entramos a la ilustración, ya una época relativamente más reciente, ¿no? Se comienzan a hablar entonces acerca de reformas para que las personas con enfermedades mentales pudieran recibir un trato digno. Pero la verdad es que esto no funcionó de la manera en la que se esperaba que lo hiciera. ¿Por qué? Porque en ese momento se realizó un planteamiento que era biológico y determinista. Voy a detenerme un poquito aquí porque justamente quiero hablar de qué implica esto. En ese momento se intentó ver a la enfermedad mental como cualquier otra enfermedad que se había estudiado en medicina. Llámese, por ejemplo, diabetes, cáncer, hipertensión, en el que se esperaba que hubiera ciertos marcadores biológicos que te dijeran, ah, sí, entonces tú tienes tal, tal, tal y tal síntoma, entonces tienes una enfermedad y podemos hacer lo mismo con las enfermedades mentales. Eso es el planteamiento biológico. Y era determinista porque entonces se utilizaban únicamente estos marcadores para determinar si una persona o no tenía esa enfermedad. Y se dejaba de lado algo bien importante, que es justamente donde aparecen muchos temas en salud mental, que es el contexto de la persona. Ahora, hubo muchas críticas en ese momento respecto a esta forma de diagnosticar las enfermedades mentales y entonces surge algo en contraposición. ¿Qué es lo que surge? Surgen los manuales diagnósticos. Aquí vamos a hablar de dos principalmente, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es la CIE. Estos dos manuales se utilizan a nivel internacional, sumado México, justamente para la clasificación a nivel hospitalario, a nivel institucional, al momento de tramitar algún tipo de seguro, para poder diagnosticar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que justamente estos manuales comienzan a ser utilizados en vez de un planteamiento biológico, pero también hay muchas críticas respecto a ellos. Utilizan un planteamiento totalmente diferente al que se estaba utilizando antes. En vez de utilizar marcadores biológicos, comienzan a utilizar el juicio de expertos para poder diagnosticar las enfermedades mentales. ¿Qué es lo que sucede? Un grupo de personas que conocen acerca de estos temas se junta y dice, ah, sí, yo creo que tal y tal marcador, el que la persona se sienta triste, el que la persona se sienta ansiosa, el que no tenga ganas de comer, el que no esté durmiendo bien, son marcadores que podemos utilizar para poder diagnosticar una enfermedad mental. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces también se sigue ignorando la complejidad del contexto de la persona y la historia de vida que cada una de estas tienen. Y además de esto, particularmente estos manuales surgen desde lo que en esa época estaba en auge de una medicina preventiva. Es decir, nosotros vamos a comenzar a medicalizar a las personas antes de que se presente propiamente la enfermedad, antes de que haya algo que nos diga de si la persona puede estar enferma o no. ¿Por qué? Para prevenir el que se vaya a desarrollar o para prevenir el que vaya a empeorar. Entonces se comienzan a medicalizar, al igual que con otras enfermedades, también los trastornos mentales. Y esto justamente genera que comienzan a surgir con el paso del tiempo muchísimos trastornos mentales y cada vez se vayan sumando más y más y más y más con el fin de poder prevenirlos. Y entonces esto genera otra de las críticas más fuertes, que es la creación de nuevos trastornos, donde justamente podríamos tener entonces trastornos infinitos. De hecho, ya en algún momento la homosexualidad fue catalogada como un trastorno mental que posteriormente fue eliminado,
pero por supuesto que también se vuelve una situación problemática, porque no hay algo en específico que te diga que esto pueda ser un trastorno, sino que simplemente era un consenso. ¿Un consenso de qué? De lo que aquello que se aleje de lo que es normal, entonces puede ser catalogado como un trastorno mental. Además de esto, algo que también resulta muy importante es que para la creación de estos trastornos o de estos manuales en específico, había un grupo de selecto de personas, digamos, que servían como base para su creación. ¿Qué significa esto? Estos manuales fueron creados en los famosos países, digamos, de primer mundo, ¿no? Entonces, era esa misma población la que se utilizaba para tener los criterios diagnósticos de estos trastornos. Y entonces dejaba de lado a otras poblaciones, como es justamente México, como es Latinoamérica, y entonces sus características, su cultura y cada particularidad de estos países no se tomaba en cuenta para la creación de estos manuales. Además de, por ejemplo, muchos de los marcadores o criterios que se llegaron a utilizar para desarrollarlos fueron a base de cosas que se observaron en hombres principalmente, dejando de lado también entonces a las mujeres para la creación de estos manuales y de las cosas específicas que las afectaban a ellas. Entonces, todo esto se vuelve muy importante justamente como una crítica. ¿Por qué? Porque a día de hoy estos son los manuales que nosotros utilizamos para poder diagnosticar las enfermedades. Sí, a veces psicólogos, pero también principalmente en el ámbito hospitalario, porque justamente hay ciertos códigos que son necesarios utilizar para poder diagnosticar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta es la contextualización histórica que hemos hablado a día de hoy, ¿no? Esto es como el preámbulo de lo que está sucediendo a día de hoy. Pero eso justamente se traduce en que a día de hoy existe mucho estigma. Entonces, para estos manuales se recomienda el que nosotros tenemos que realizar una evaluación meticulosa y que realmente tenemos que tomar en cuenta el contexto de la persona que está siendo atendida para tener un uso responsable de este diagnóstico. ¿Por qué? Mucho estigma. Y vamos a ir viendo poco a poco justamente cómo este estigma se encuentra a día de hoy en el presente. Para esto vamos a ver que existen diferentes tipos de estigma. Yo me voy a centrar un poco más en estos tres, pero de todos modos es muy importante que conozcamos todos. Por un lado, sabemos que existe el estigma público. Es decir, que la sociedad ya ha hecho ciertas relaciones hacia las enfermedades mentales. Y creo que es hasta este momento lo que hemos visto, ¿no? Justamente como a nivel histórico, siempre el enfermo mental ha sido estigmatizado y siempre debe de tener una connotación negativa. Y entonces tenemos que alejarlo de la sociedad. Y eso permea a la creencia que tiene el día de hoy las personas de lo que es o de lo que debería de ser un trastorno mental. Y entonces también existe esta discriminación estructural, donde ya no solamente es la cultura, que claro que afecta, pero entonces también las instituciones no generan las pautas necesarias para atender a personas con este tipo de padecimientos. Y entonces, claro que esto ya en grupos más particulares comienza también a afectar desde la misma persona que recibe el diagnóstico y entonces acepta todos estos estereotipos que se están diciendo acerca de él. Además de esto, las personas cercanas pues también comienzan a ser estigmatizadas por ser familia de una persona con una enfermedad mental, por ser padre, por ser madre, por ser hijo, por ser hermano, por ser tío, por ser amigo. Y entonces todo esto también hace que esas personas cercanas se sientan estigmatizadas y que al mismo tiempo estigmaticen a la persona que tiene la enfermedad. Y ya no solo ellos, sino que también los profesionales, y este va a ser un punto muy importante, comienzan a discriminar a las personas con padecimientos mentales. Y entonces surgen ciertas ideas, ideas que se han tratado de abordar, al menos en investigaciones, pero que a día de hoy ha sido bien difícil el poder cambiar la forma en la que los profesionales tienen una idea acerca de los padecimientos mentales. Vamos a comenzar con la familia, que entonces esto es lo que se ha observado más prevalentemente, ¿no? Una persona recibe un diagnóstico en salud mental y entonces inicia una fase de negación, en el que comienzan a atribuir el que esto haya sucedido a crisis vitales de la persona o al consumo de sustancias. Y entonces comienzan a sobreprotegerla, ¿no? Y comienza esta idea de
es que eres una persona discapacitada y es que esto va a estar así para siempre, ¿no? Y es que ya eres diferente y comienzan a tener también este estigma que se incluye por parte de la sociedad, ¿no? Tanto hacia ellos como de, oye, pues es que cómo permitiste que le pasara esto, ¿no? O inclusive desde un padre, ¿no? Sueles haber mucho también esta idea de, oye, pues es que yo te crié y entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Si yo te tuve que haber criado bien. Y existe justo mucho desconocimiento al respecto. Esto con respecto a la familia, pero como mencionaba, también los pacientes sienten este rechazo, por supuesto. Tienen este rechazo, esta exclusión social, y algo que también resulta muy importante es que existe muchas veces un cambio en la identidad. ¿Y en qué se traduce esto? En que dejan de ser mujeres, dejan de ser trabajadoras, dejan de ser personas, dejan de ser esto, dejan de ser aquello, para ser un enfermo mental, para ser alguien deprimido, para ser alguien ansioso, ¿no? Y entonces se transforma la identidad que tiene la persona y también comienza a tener todo este estigma y comienza a creer todas estas, digamos, afirmaciones que se hacen respecto a ella, ¿no? Muchas a través del lenguaje peyorativo, donde se hace menos a las personas que tienen un padecimiento mental, y particularmente aquí los medios de comunicación también juegan un papel bien importante, en el que muchas veces, por ejemplo, hablamos que existe una charla y entonces, perdón, existe una noticia que dicen que una persona con esquizofrenia hizo tal cosa, o que una persona que tiene trastorno bipolar hace tal cosa, ¿no? Algo malo, digamos. Y entonces se plantea la noticia como si fuera el tener un padecimiento en salud mental lo que hizo que la persona hiciera esas cosas, ¿no? Cuando realmente no es así. Y entonces, justamente, también esto se suma al estigma que existe. Vamos a ver, finalmente, y esto también es bien relevante, cómo es que el personal de salud también contribuye a todo este desconocimiento que existe respecto a la enfermedad. Aquí hay algunas estadísticas de algunos artículos que pudimos encontrar y creo que es muy impactante, ¿no? Justamente como aquellas personas que tendrían que estar apoyándonos realmente no quieren hacerlo, ¿no? O no tienen la capacidad para hacerlo. Y entonces vemos que el 43% del personal de salud percibe a los pacientes con enfermedades mentales como más violentos. El 54% los considera impredecibles. El 71% manifiesta incomodidad al tratar a estos pacientes y el 37% preferiría que fueran tratados en centros específicos donde únicamente hubiera personas con enfermedades mentales. Y entonces los datos son altísimos, o sea, son muchísimos las personas del mismo personal de salud que nos están atendiendo que dicen, ah, pues entonces no quiero tratar con estas personas, ¿no? Y a raíz de todas estas creencias surge un concepto que también resulta muy importante para entender este estigma que justamente es este que está aquí, que es el overshadowing. ¿Qué significa esto? Que entonces, si una persona tiene una enfermedad mental, entonces yo el malestar físico o el malestar en general que esa persona me comenta que tiene, yo se lo voy a atribuir a su enfermedad. Y entonces si me dice que se siente mal, pues ya no le creo, porque tiene una enfermedad mental. Y entonces seguramente es porque está deprimida, o seguramente es porque tiene esto, o seguramente es porque está ansiosa. Y entonces todo eso se comienza a atribuir a las enfermedades mentales. Y eso se refleja, por supuesto que sí, en la salud de los mismos pacientes. Y entonces tenemos estadísticas como estas que nos dicen que una persona con enfermedades mentales muere 10 años antes que sus pares sin esas enfermedades. Y entonces se vuelve muy complejo porque estas personas, el personal de salud realmente no está atendiendo el malestar que tiene en general cualquier persona, pero sobre todo con enfermedades mentales. Particularmente con fibro, y creo que esto se vuelve como justo este preámbulo bien importante también para esta relación, estamos hablando que particularmente las personas con fibromialgia tienen una tasa tanto altísima de comorbilidad como de riesgo de desarrollar ciertos padecimientos en salud mental. Depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad, trastorno de pánico
únicamente por estar enumerando algunos. Y entonces, precisamente, si existen estas tasas tan altas de comorbilidad, pues entonces llegan a consulta y ¿qué es lo que sucede? Que seguramente esto que sientes es porque estás deprimida o es porque estás ansiosa, cuando realmente, pues es que, oye, yo me estoy sintiendo mal, yo tengo mucho dolor, yo tengo todo esto, pero pues ya sabemos entonces que no me están creyendo, ¿no? O que dicen que, pues seguramente es debido a que yo tengo una enfermedad mental. Y entonces se vuelve muy importante el conocer este estigma, ¿no? El que esto, uno, está presente y que seguramente si les ha pasado a alguno de ustedes, no han sido la única a la que le ha sucedido y que esto lleva sucediendo así durante muchísimos años. Por eso también es que se vuelve relevante a día de hoy poder hablar que esto existe y saber qué medidas nosotros podemos ir tomando para poder atendernos desde una perspectiva que sea digna, ¿ok? Entonces, dicho esto, justamente quisiera darle la palabra a la psicóloga Daniela para que nos hablara de este último punto que menciona. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Antes de comenzar, claro que me encantaría saludarles a cada una de ustedes. Y bueno, pues dando seguimiento, creo que hasta este momento ya Eduardo nos compartía, ¿no? Todo un contexto bien importante para comprender justo cómo se ha ido instaurando la problemática en salud mental asociada al estigma. Creo que para dar preámbulo a la siguiente fase de la conversación, se vuelve importante incluso definir qué es la salud mental. Entonces, bueno, pues quiero presentarles un par de definiciones que están dadas por la OMS. Y bueno, pues la salud mental, de acuerdo a esta organización, se define como un estado de bienestar que va a permitir a las personas afrontar el estrés, desarrollar sus habilidades, aprender y a contribuir a su comunidad. Es decir, de manera cotidiana va a comprender cómo cada uno de nosotros vamos a alinear nuestras fortalezas, creencias, sentimientos y valores a los requerimientos que prácticamente la vida nos demanda. Este es como el concepto más general. Si se fijan, prácticamente demanda que los seres humanos estemos en perfectas condiciones o en condiciones muy adecuadas para poder realmente subsistir en un mundo que no estoy tan segura que realmente lo permita. Es por eso que hoy día conocemos que existen múltiples factores que van a influir justamente sobre la evolución o este proceso específico de salud mental. Y es lo que llamamos determinantes de la salud mental. En este sentido, bueno, les voy a presentar en la siguiente diapo justamente al menos tres factores que están identificados que pueden influir de manera significativa en la salud mental de cada uno de nosotros. En primera instancia, tenemos los factores individuales. Aquí se concentran, entre otros, habilidades socioemocionales, es decir, todas esas competencias, herramientas que nosotros tenemos para poder interactuar con nuestro medio. Aquí se engloba la comunicación, nuestra autoestima, la percepción o autoeficacia y bueno, por supuesto, otras habilidades más complejas como la toma de decisiones o la solución de conflictos. También está la predisposición biológica o genética, es decir, esas condiciones que van a aumentar la probabilidad de desarrollar una enfermedad. De igual forma, la presencia de enfermedades. Aquí podemos incluir o enlistar pues dolor crónico, cáncer, fibromialgia, entre algunos otros padecimientos que, bueno, también pueden convivir con otros tantos o incluso de manera única. Los estilos de crianza, estos se vuelven especialmente también importantes porque resulta que las herramientas que vamos desarrollando a partir del acompañamiento o la ausencia de nuestras figuras parentales también pueden, pues, si bien infancia no es destino, claro que sí influir a lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo personal. Y finalmente, los estilos de afrontamiento. Esto quiere decir, pues, cada una de las habilidades que nosotros tenemos para poder hacer frente a las diferentes problemáticas que diariamente la vida nos va presentando. Otro factor determinante de la salud mental
pues sin duda son todos los aspectos sociales. Entre ellas, y bueno, creo que una de las más impactantes son las violencias. Y sí, hablamos en plural porque existen diferentes tipos que, bueno, de manera individual o conjunta pueden afectar el bienestar de una persona. Aquí, por ejemplificar algunas, tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y también diferentes formas de abuso, como negligencias o, bueno, también la violencia sexual. Asimismo, también pueden ser que las comunidades en las que nos vamos desarrollando actual alteren nuestro estado emocional. ¿En qué sentido? Bueno, pues hoy día, y creo que en México y en muchos lugares em, fuera de la Ciudad de México, pues hay un ambiente de mucha inseguridad. Entonces, esto más el consumo de sustancias, más pues prácticamente esta cultura de estrés que en muchos lugares se vive, sin duda van a afectar, ya sea de manera directa o indirecta, el bienestar de las personas. Y en relación a esto, pues están las dinámicas culturales. El estrés cotidiano que incluso vamos a experimentar de un traslado de un lugar a otro, si ya se nos hizo tarde, en el caso de fibromialgia, pues también, ¿no? Esto que iba comentando Eduardo, como el incluso acudir a una cita médica representa todo un reto para tener la suerte de que haya un especialista que realmente pueda acompañarme, ya entra aquí. Y bueno, también otros problemas macrosociales como las guerras y todos estos desafíos políticos que creo que diariamente en las noticias pues nos van un poco bombardeando. También como factor social, pues sin duda está la discriminación y la exclusión social. Estas se vuelven otras formas de violencia que pues cotidianamente también se viven, ¿no? Recuerdo ahora el caso de una persona que tuvo oportunidad de escuchar en la consulta como decía que vivir con fibromialgia es sin duda un reto, por ejemplo, para trasladarse en el Metrobús, ¿no? Ella con todo y que tenía su credencial, bueno, su constancia por discapacidad, y con ello una credencial que justo la denomina como una persona que vive con estos retos, a la hora de solicitar el asiento especial, pues había un grupo de mujeres que le decía, bueno, te ves bien, no estás enferma, entonces no podemos cederle a una persona así el asiento. Y bueno, obviamente esto descrito de manera linda. Evidentemente la violencia verbal que recibió fue de forma importante. Entonces, esto se suma pues a una serie de condiciones que evidentemente no favorecen que la salud mental de las personas de manera general y en particular las personas que viven con fibromialgia pues se encuentren en las mejores condiciones. De igual forma, tenemos los factores estructurales, es decir, son algunos factores que de manera general, a nivel mucho más, pues sí, no tan específica, dentro de los sistemas en los que vivimos, políticos, económicos, pues está la desigualdad social y económica. Esta desigualdad social que incluso va a influir en la forma o en la calidad del servicio de salud que con las que las personas van a interactuar. De igual forma, la pobreza, algunas formas también de privaciones, que bueno, estas tienen que ver con el no acceso a cuestiones tan básicas como la vivienda, la educación, el empleo, la salud. Y bueno, aquí también están listadas pues cualquier daño a la satisfacción o las necesidades más básicas o derechos humanos que las personas, por el simple hecho de ser personas, deberían de acceder. Si se fijan de manera general, pues sin duda estamos enlistando muchos factores con los que cada uno de nosotros seguro hemos tocado en algún momento de nuestra vida. Y fibromialgia, pues no es la excepción. De hecho, fibromialgia perfectamente se puede analizar como al centro o estar al centro de cada una de estos aspectos. Y es por ello que me gustaría ahora adentrarme de manera más específica a algunos de los estigmas que están relacionados con este padecimiento. Y bueno, pues Eduardo, si me ayudas con la siguiente, gracias.
quiero presentarles lo que la gente piensa, ¿no? ¿Qué significa vivir con fibromialgia o estos estigmas que también creo que en consulta hemos tenido, pues desafortunadamente, la oportunidad de escuchar? Entre ellos empezamos con las personas con un trastorno mental y o fibromialgia buscan llamar la atención. Bueno, sin duda es un discurso que además de violento, pues las personas que lo ejercen intentan asociar a la enfermedad justamente como un motivo o algo que se generó a partir de la locura. Recuerden que ahora sabemos que la locura y este tipo de lenguaje peyorativo forma parte solamente de toda la historia o el contexto en el que la salud mental ha estado desarrollándose. Y por tanto, hoy día, hablar de que alguien es loco o loca solamente se vuelve enunciar una forma de violencia que principalmente está basada pues en el desconocimiento de lo que implica realmente un padecimiento en salud mental. Ahora, otro discurso súper común es el de todo es mental, el dolor es psicológico y las personas que lo tienen solo deberían calmarse. Bueno, pues seguramente de ser cierto, venderíamos pastillas antiestrés, ¿no? Y evidentemente eso no existe. El dolor no es mental. De hecho, hoy día tenemos claro cuáles son los mecanismos cerebrales que sustentan pues el procesamiento de este mecanismo. Y bueno, evidentemente va más allá de solamente tratarse a través de la terapia. El dolor no es algo que se inventa, el dolor es resultado de la alteración de estos mecanismos y por tanto se tiene que abordar como tal. Otro estigma o discurso violento es que un trastorno mental es un signo de debilidad. Si la persona fuera más fuerte, no lo padecería. Bueno, creo que aquí viene a la mente esto que ahora se denomina como generación de cristal, ¿no? Es una forma súper despectiva de llamar a estas personas que hoy día viven intentando enunciar y evidenciar diferentes formas de maltrato. Es decir, este estigma que también ocurre en fibromialgia es como si cada uno de nosotros deberíamos de aguantar a un grado, no sé cuál, que bueno, sobrepase incluso nuestro estado más basal de bienestar. Esto no debería de ser así. Un trastorno mental no nos hace ser débiles ni fuertes, simplemente se vuelve la oportunidad bueno, la oportunidad y la necesidad de ser atendida una manifestación, un malestar o un síntoma que está vulnerando la integridad de una persona. Entonces, bueno, pues va más allá de la fortaleza, simplemente habla de que alguno de esos determinantes de la salud que hace rato mencionamos, está influyendo y por lo tanto afectando a una o varias personas. Aún más específico, otro estigma del que se habla es que la fibromialgia es una enfermedad solo de mujeres. Y bueno, pues es un discurso que incluso no solamente termina de disminuir la probabilidad de que las mujeres que viven con este padecimiento accedan a un servicio médico, psicológico e integral especializado, sino que también deja a un lado, excluye a los hombres que también viven con fibromialgia. Y bueno, aquí se abriría todo un análisis desde la perspectiva de género, que seguramente en algún otro momento tendremos oportunidad. Sin embargo, ahora quiero mencionar que este estigma, que tanto a nivel social como médico existe, ha generado que muchas pacientes mujeres sean canalizadas a departamentos de psiquiatría y no realmente a un médico especializado en el manejo de. Entonces, vaya que son estigmas que desafortunadamente cobran mucha fuerza y qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de hablar y visibilizar. Y bueno, finalmente, la fibromialgia es algo que la persona se provoca por su estrés. Ya lo hablábamos hace rato. Realmente la fibromialgia no es un padecimiento tal, mucho menos que esté generado por la ausencia de regulación emocional. Es un factor que sin duda influye, pero no es determinante.
Y bueno, creo que algunas de ustedes seguro se sentirán identificadas, ojalá que no sea la mayoría, pero forman parte de lo que escuchamos diariamente. Es por eso que me gustaría también compartirles lo que desde la OMS implican las afecciones de salud mental. Ya dijimos que no son locura, que no es mental, que no es parte de la falta de regulación emocional. Las afecciones de salud mental comprenden a todos los trastornos mentales y discapacidades psicosociales, así como a otros estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Es decir, estas afecciones se van a caracterizar por una alteración que es clínicamente significativa de la cognición, la regulación de emociones o el comportamiento de un individuo. De manera más concreta, la patología o las patologías asociadas a la salud mental van a hacer referencia a ese grupo de síntomas, signos que van a estar asociados a la alteración de la cognición, del comportamiento y las emociones, que va a su vez se relacionan con posiblemente la presencia de estos determinantes o factores que hablábamos hace ratito y que no son propiamente de la persona, sino que pueden estar influenciados por el contexto en el que esta persona se ha ido desenvolviendo desde pues, temprana edad o al día de hoy. Em, por favor, Eduardo, ¿puedes adelantar otra diapositiva? La siguiente. Listo, gracias. Y entonces, ahora sí, ya comprendimos un poco de qué va el contexto, ya sabemos hoy día cuáles son los estigmas que están principalmente asociados a dolor crónico, a fibromialgia. ¿Qué hacemos con toda esta información? Eh, bueno, estas son algunas de las recomendaciones o primeras prácticas que quizá podemos ir implementando en el día a día y que, bueno, se vuelven justo información o herramientas valiosas para poder sobrellevar o favorecer una evolución mucho más saludable de la enfermedad. Entre ellas, y voy a comenzar con algunas recomendaciones para las personas que viven con un diagnóstico o varios. Y qué importante es, primero, realizar la búsqueda de un tratamiento especializado y específico a las características del padecimiento. Es decir, hoy día, por ejemplo, ustedes están ahora recibiendo atención muy especializada en dolor crónico y fibromialgia en la fundación. Eso quiere decir que, bueno, las personas que estamos aquí contamos con la formación necesaria para poder atender estos padecimientos. Y bueno, en caso de que hubiera alguna otra comorbilidad, es decir, alguna otra enfermedad que acompañe a fibromialgia, la tarea tendría que ser la misma. Buscar a personas, ya sea profesionales de la salud, médica o mental, que realmente cuenten con los certificados, las cédulas y las formaciones específicas para el abordaje de cada enfermedad. Esto se vuelve indispensable porque de no ser así, justo podemos caer en manos, o nuestra salud puede caer en manos de personas que desafortunadamente, lejos de ayudarnos, bueno, pues entrarán en el porcentaje tan alto que Eduardo nos mencionaba hace un momento. Ahora bien, también se vuelve importante que las personas que viven con un diagnóstico pues puedan tener información, información referente a de qué va la enfermedad, cuáles son las características, cuál es el impacto, asimismo cuáles son los tratamientos que están sugeridos para esta enfermedad y bueno, con ello poder empezar a diferenciarse de la enfermedad. Es decir, no es lo mismo decir soy una persona depresiva a vivo con depresión. Esta diferenciación es la que también me va a ayudar a ir sumando algunas herramientas que me ayuden a atender a depresión, sabiendo que depresión es una parte de mí, pero solo una parte de las múltiples pues, aspectos o los múltiples componentes que me hacen ser una persona. Y bueno, todo esto es lo que llamamos
autoconcepto o autoeficacia y se vuelve realmente importante no solamente para la forma en la que vamos a afrontar un padecimiento, sino también pues, la evolución del mismo, considerando que algunas, no todas, las enfermedades pues se viven de manera crónica. Y bueno, pues sin duda este es un proceso indispensable para que el acompañamiento y, bueno, reitero, la propia vivencia de enfermedad sean lo más armónica o saludable posible. Ahora, algo también muy importante es la construcción de redes de apoyo. Y estas redes de apoyo, lo decimos mucho aquí en la fundación, no siempre van a ser familiares. Ojalá que sí, porque bueno, socialmente la familia debería ser un sistema de apoyo y de comprensión. Y bueno, en algunos casos ciertamente es así, y creo que es muy valioso, pero también existen muchos otros que no. Y creo que ahí tenemos otro reto igual de importante. En el primer caso donde la familia está, más adelante lo veremos, se vuelve necesario que esos familiares conozcan también del padecimiento. Pero bueno, en el caso de que la familia no esté, la construcción de redes de apoyo implica justamente quizá tocar base con algún conocido, algún amigo que pueda acompañar el proceso. Y no solo acompañarlo, sino validarlo y bueno, favorecer este proceso de integración de la persona que vive con el diagnóstico a la sociedad y bueno, la vida cotidiana de forma general. Las redes de apoyo también pueden ser profesionales de la salud. El poder acudir a terapia, el poder acudir con el médico que realmente ha escuchado los síntomas y busca los mejores tratamientos, sin duda ya es una forma de construir esa red más segura y sobre todo más digna que cada uno de nosotros merecemos. Y finalmente, las instituciones. Esta es una de las múltiples instituciones que, bueno, trabajan y soportan su práctica desde la ética y, por supuesto, desde la especialización que padecimientos como fibromialgia requieren. Finalmente, bueno, pues reconocer que una enfermedad no es determinante para la persona, se relaciona con el proceso de diferenciación que les compartí hace un momento, y bueno, promover el desarrollo de habilidades socioemocionales y estilos de afrontamiento saludables también se volverá un reto. Ahora bien, para las familias o familiares y cuidadores primarios que van a acompañar a las personas, ya sea que vivan con fibromialgia o cualquier otro padecimiento, ya sea médico relacionado a la salud mental, se sugiere que, bueno, puedan brindar estrategias de apoyo y acompañamiento asertivo. No es lo mismo que una persona que vive con dolor diga, oh, otra vez es un mal día y que su familiar diga, ya otra vez te sientes mal. Bueno, luego hablamos, porque siempre es lo mismo. Evidentemente esto no es un acompañamiento asertivo versus un, ok, hoy no es un día tan bueno, ¿qué necesitas? Tenemos que activar el medicamento de rescate, tenemos que favorecer tu reposo, tenemos que marcarle al médico de emergencia qué es lo que ocupas a partir de hoy, que es un día de crisis, de dolor, o simplemente un día complejo en cuanto a la enfermedad. Proporcionar contención, que tiene que ver un poco con el ejemplo que les acabo de dar, pero también algo muy importante es que el cuidado que vamos a brindar como familiar o cuidador primario también tiene que estar basado en el autocuidado. Es decir, quizá nos ha ocurrido muy poco aquí en la fundación, pero sí que ha pasado que la persona que va acompañando a quien vive con dolor crónico de repente dice, bueno, es que yo dejé de trabajar, es que incluso yo he dejado pasar citas médicas para poder venir y estar con mi paciente o con mi familiar. Es que bueno, no, primero le doy de comer a ella y ya, después vemos si me da tiempo a mí. Em, Creo que la idea es juntos empezar a construir algunas estrategias que permitan que sí, claro que nuestro familiar pues tenga y responda a estas necesidades básicas sin que ello conlleve pues justamente el propio bienestar.
Y es por ello que necesitamos hacer al menos dos cosas. La primera es que estas personas, los familiares y cuidadores primarios, puedan recibir un entrenamiento de manera general en el cuidado y acompañamiento, pero sin duda en el manejo de crisis de los pacientes. Y hablo de crisis de dolor o hablo de crisis asociadas a algún trastorno relacionado a la salud mental. Pero también, qué importante es que ellos mismos puedan recibir un acompañamiento psicológico que los ayude o apoye a procurar también su salud. Y otra vez, física y mental. De igual forma, hablando de la terapia, pues justamente la psicoterapia entonces se va a volver una herramienta preventiva y de intervención. La terapia, bueno, tiene el objetivo y Eduardo, ¿me ayudarías a cambiar de eso? Gracias, de diapositiva. Bueno, la terapia entonces va a tener el objetivo, varios objetivos, entre ellos poder proveer de la información necesaria para conocer las características del padecimiento, cualquiera que sea. Otra vez, fibromialgia o alguno asociado a salud mental. También va a tener el objetivo de poder procurar y proporcionar, construir, junto con las personas, em, cualquier forma o estrategia que ayude a la mejora de los síntomas. Y con ello, pues también poder hablar de un proyecto de vida que pueda priorizar el sentido y la satisfacción personal. Ya decíamos, vivir con un padecimiento, ya sea fibromialgia o asociado a la salud mental, no significa que esta situación tenga que permear la calidad de vida de una persona. Al contrario, simplemente se vuelven algunas consideraciones a tomar en cuenta para que entonces se realicen los ajustes necesarios y que la persona pueda seguirse desarrollando. Y con ello poder tener reintegración social y familiar, así como fomentar la autonomía e independencia. Sin embargo, se sugiere que las terapias puedan tener ciertos enfoques que realmente favorezcan pues el cumplimiento de todos estos objetivos, así como el bienestar de las personas. Y bueno, sin duda, creo que son aspectos que no solo quedan en la terapia o en las psicoterapias, sino que también pues son algunos enfoques y perspectivas que sin duda y de manera general los profesionales de la salud deberíamos de tener. Entre ellas, bueno, pues las terapias basadas en evidencia. En el caso médico, pues que sean tratamientos también basados en evidencia y conforme a guías clínicas. En el caso de la psicoterapia, existe un enfoque contextual que es de reciente desarrollo, lo pongo entre comillas, claro que lleva toda una historia, pero bueno, es un enfoque que justo va a priorizar a la persona a través de entenderla así como un ente que va a tener emociones, pensamientos y conductas, pero que éstas van a estar completamente desarrolladas e influenciadas por los medios en el que se desarrolla. Esto es súper importante por algunos aspectos que mencionaba Eduardo también al inicio. El poder mirar a la persona desde su contexto nos va a permitir individualizar no solamente el análisis de su caso, sino también los tratamientos a los que realmente es posible acceder. También otra perspectiva igual de importante se vuelve los derechos humanos. Todo el tiempo deberíamos de priorizarlos porque son la línea que nos va a ayudar a promover y procurar la dignidad de una persona. Y finalmente, no menos importante, la perspectiva de género. Poder comprender que existen, claro, violencias, pues por el simple hecho de ser mujer, claro que otras violencias que recaen en los hombres, nos va a ayudar a tener un panorama lo suficientemente amplio como para poder ir abordando pues los padecimientos de salud mental, tanto para su comprensión como para la intervención. Entonces, bueno, una vez dicho todo esto, nos gustaría presentar algunas conclusiones que están asociadas a, o bueno, relacionadas a que, bueno, hoy conocimos que los estigmas que están relacionados a los trastornos de salud mental se han instaurado de forma histórica.
Hoy entendemos que, bueno, lo que se vive diariamente en los consultorios solo es resultado de todo el concepto y la construcción que pues socialmente ha estado alrededor de estos padecimientos y eso nos deja solo un reto por delante de construir y cuestionar pues las formas en las que estamos interviniendo los profesionales de la salud, pero bueno, también en el caso de los pacientes familiares, conocer los derechos y poco a poco poder ir acercándose a especialistas y profesionales que realmente puedan acompañarme desde lugares de confianza y asimismo es importante reconocer que los estigmas van a permear a los individuos afectivo, psicológico y social y por tanto la intervención, cualquiera que sea, debería de atender a estas tres esferas. Asimismo, es importante reconocer que los estigmas van a ser manifestaciones de violencia que impactan desde diferentes estructuras a nivel individual, familiar y social. Asimismo, en el caso ya específico de las personas que viven con fibromialgia, por supuesto que van a representar un factor muy importante, a veces obstaculizante, para el acceso a tratamientos especializados. Ya lo decíamos hace rato, ¿cuántas pacientes han tenido que pasar primero por una atención psiquiátrica en lugar de una atención especializada en el manejo de dolor? Incluso cuando ya están con especialistas como reumatólogos, a veces los síntomas se minimizan y eso es lo que llamamos un peregrinaje médico, estar con diferentes especialistas hasta poder llegar con alguien que realmente pueda atender pues las características de la enfermedad. Asimismo, que es la siguiente diapositiva, bueno, pues hablamos que la disminución de la réplica de estos estigmas, pues sin duda es un compromiso colectivo y conjunto. Compartimos esa responsabilidad. Profesionales de la salud, personas que viven con fibromialgia, personas que viven además con padecimientos asociados a la salud mental y bueno, el familiares también y cuidadores primarios, pues cada uno de nosotros tenemos un rol bien importante para informarnos, para cuestionar todo eso que en algún momento escuchamos y con ello para generar espacios más seguros que disminuyan incluso el efecto que estos determinantes de la salud mental, estos aspectos que hablábamos hace un momento, pues tienen sobre el bienestar de las personas. Y finalmente, recordar que un diagnóstico no es un determinante personal, además de que es indispensable hoy día generar acciones en pro de la calidad de vida de las personas que tienen algún padecimiento. Recordando que ninguno de nosotros estamos exentos y bueno, por ello es tan importante la cultura de prevención, pero también una cultura respetuosa y bueno, digna de intervención. Entonces, sin más, pues agradecemos mucho la atención que se ha puesto a este espacio y bueno, dejaremos un periodo breve de tiempo para poder atender a tres intervenciones, ya sean dudas, preguntas o bueno, sí, principalmente esto, dudas y preguntas que cualquier participante quiera compartir con nosotros. Dani, tenemos una manita levantada. No sé si tú puedes verla. No, pero si tú le das palabra, está bien. Sí, Sí, porque no está veo bien. Muy Gracias, bien. Vale. Tenemos a Gisela Giordani, me parece, que levantó su manita primero. Hola, buenas tardes. Em, Hola. Al principio, Eduardo mencionó trastorno limítrofe de la personalidad a partir de la fibromialgia. O sea, que se va a desarrollar primero la fibromialgia y luego esto, ¿o cómo va? Si quieres, bueno, no es como tal trastorno limítrofe, eso se refiere a otra cosa. Igual, en torno a la pregunta que hizo Guille en el chat, voy a aprovechar para responder ambas. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? El trastorno límite de la personalidad es un trastorno en salud mental
que se ha caracterizado, digamos, por justamente diferentes cuestiones a nivel de personalidad y relacional con otras personas que afectan de manera significativa la forma en la que una persona se relaciona con sus pares. ¿A qué voy con esto? Nada más como ejemplificando algunas cosas. Este trastorno se define por una alta intensidad al momento de percibir o de sentir las emociones, al igual que al tener relaciones en general con otras personas, o sea, relaciones como fraternales, digamos, ¿no? No necesariamente amorosas, pero sí al relacionarte con diferentes personas. Dicho esto, algo importante es entender que la relación que tienen los trastornos mentales con fibromialgia es una relación que es correlacional. Eso implica que suelen aparecer juntas, pero no es causal. No es que una cause a la otra o viceversa. Esto no se ha identificado como tal, no se puede decir que una causa a la otra, pero sí se ha observado que si está una presente, por lo general se puede llegar a observar la otra. Justamente aquí implican muchas cuestiones, como es precisamente, cuando hablamos de TLP, trastorno límite de la personalidad, estamos hablando que existe casi siempre una situación estresante, constante en la vida de las personas, que pues precisamente sabemos que esto en fibromialgia es algo que también puede detonar la enfermedad y viceversa, ¿no? Entonces, justamente, comparten ciertas características similares que hacen que es posible que se encuentren juntas, pero a día de hoy no podemos decir que una cause la otra. Ujú. ¿Tienes alguna bibliografía al respecto? Se las vamos a pasar. Si tenemos alguna bibliografía, se las pasamos, no sé si ahorita por el chat o después por el de la comunidad, pero sí les hacemos llegar alguna bibliografía al respecto. Específica de este tipo de interacción entre comorbilidad. Gracias. Sí, claro, a ti. Muy Eh, bien. Creo que en ujú. el chat hay otra. Ahorita no tenemos manitas levantadas, pero tenemos una duda de Araceli en el chat que dice, ¿a dónde se puede acudir en caso de maltrato psicológico por padecer la enfermedad? Ok, las tomo yo. Bueno, Araceli, ¿verdad? Creo que desafortunadamente tenemos también ese reto, poder contar con instituciones que realmente puedan dar seguimiento, al menos de manera integral, ya sea legal, psicológico, psiquiátrico, médico incluso, eh, a la problemática de violencia. Sin embargo, existe una línea gubernamental que de igual forma podemos hacerte llegar por chat, o sea, nada más en privado ahorita yo creo que nos podemos quedar, te la podemos compartir porque son líneas que se enfocan en la atención a mujeres que son víctimas de violencia. De igual forma, creo que sugeriría pues poder incorporarte a un espacio de psicoterapia, porque creo que de esa manera podríamos también identificar qué tipo de violencia, si hay algunos planes de seguridad que de manera más inmediata podamos tener, construir para que, bueno, el impacto de esa violencia empiece a disminuir y de esa manera, pues también construir otras acciones que te ayuden a protegerte a ti y, bueno, tanto de manera emocional como física. Pero bueno, creo que serían esas. Existen líneas ahorita de manera gubernamental y, bueno, también los espacios de psicoterapia pueden ser una herramienta de acompañamiento. Sí, igual sumando a esto que menciona Daniela, claro que hay algunas ONGs o inclusive algunas instituciones privadas que también se encargan de esto. Ya en el chat nos comparten algunas. Inclusive si es específicamente en algunas instituciones hospitalarias, también está el CONAMED, por ejemplo, que justamente es para atender este tipo de quejas. Se vuelve difícil porque precisamente partimos de que hay mucho estigma y desconocimiento, entonces claro que también a veces, a pesar de que deberían de encargarse de tratar estos temas, siguen invisibilizando, pero claro que también es necesario, ¿no? En alguna ocasión nos llegó a suceder cuando dimos también alguna información al respecto, que nos mencionaban qué sentido tiene hacer alguna queja si de todos modos no van a hacer nada. Y de alguna forma, pues es cierto, ¿no? Es difícil a veces que esa queja llegue a donde debería de llegar,
Pero claro que también es necesario comenzar a alzar la voz y decir, esto a día de hoy está sucediendo y entonces tenemos que atenderlo. Bueno, vamos a darle la palabra a Norma, que tenía la mano alzada, y ahorita seguimos, ¿ok? Mi pregunta mencionaba los cuidadores primarios y familiares. Ujú. Este, ¿Qué tipo de herramientas, aparte del acompañamiento psicológico, podríamos tener los que somos cuidadores primarios? En un caso, por ejemplo, de depresión y ansiedad. Ujú. Ok, pues bueno, existen intervenciones terapéuticas que pueden ser individuales, pero también grupales. Y en algunas instancias, dependiendo también de cuáles, existen grupos de apoyo y terapias grupales para familiares y o cuidadores. Depende mucho de la problemática, ¿no? Por ejemplo, si es ansiedad y depresión con abuso de sustancias, tenemos un centro de integración juvenil donde además de atender a las personas usuarias de sustancias psicoactivas, también abren algunos grupos de apoyo para los familiares. En el caso de fibromialgia, bueno, si es ansiedad y depresión en algún familiar con fibromialgia, pues es casi comercial, pero este año vamos a tener un grupo de apoyo que también va a considerar a los familiares, justo en réplica del año pasado, vamos a tener algunas pláticas, es decir, existen diferentes medios de difusión sobre todo relacionados con conocer las características de la enfermedad, que van a brindar conocimiento para comprender, bueno, de manera general cómo se van a manifestar estas enfermedades, cuáles son los impactos que hay en esferas como individual, social, familiar, y bueno, algunas generalidades o estrategias amplias de cómo intentar disminuir este impacto. Creo que cada intervención, tanto individual como grupal, va a poder sumar al acompañamiento y bueno, creo que sería de manera general así, ¿no? Gracias. Ujú. Ok, Eduardo, yo no veo otra manita, pero no sé si soy yo. Me parece que estaba Ajá. Maite en la lista, pero no sé si haya bajado su manita. Y tenemos un par de dudas en el chat, chicos, si lo pueden leer. Sí, si quieren, igual cerramos con las dudas que hay en el chat y con la persona que tenía la mano alzada. Igual no recuerdo específicamente quién era, pero si quiere plantear duda, adelante. Sí, creo que eras tú, ¿verdad, Marcela? Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí me sí te escuchan? escuchamos. Gracias. Bueno, yo tengo ya casi 25 años con el padecimiento, pero se me juntó tengo ya 52 años con la menopausia. Entonces muchas cosas se me volvieron más todavía pesadas, como fue pues como agresividad, el carácter se me hizo más amargo, etcétera. En el Seguro Social, que fue donde me detectaron la enfermedad después de algunos estudios, me dan pastillas para dormir y tranquilizantes. Después ya estuve yendo a terapia cuando pude, porque a veces la economía no lo permite. Me pasaron con un psiquiatra y me dieron otras dos medicinas. Ahorita volví a retomar la terapia hace poquito porque ya realmente ya era insoportable para mí. Y me decía la psicóloga que ya no tomara todo ese medicamento, que tomara magnesio, que investigara qué tipo de magnesio que me ayudaba para dormir, para etcétera. Y que viera igual con algún médico. Mi pregunta ¿es normal que la menopausia me haya desatado todavía aún peor todos los síntomas? Y otra pregunta, ¿sí es verdad que el magnesio puede ayudarme un poquito más? Ok, bueno, Marcela, sí, Marcela, gracias por compartir tus preguntas. Fíjate que creo que al mismo tiempo son súper específicas. O sea, sí es cierto que menopausia, bueno, es una etapa de cambios cuya, sí, sobre todo hormonales, cuya fluctuación sin duda pueden afectar. Sin embargo, tenemos que acudir en este caso con una ginecóloga, incluso un endocrinólogo, que nos permita comprender a la par de tu médico bueno, que va atendiendo fibromialgia, cómo se están relacionando estas dos circunstancias médicas.
Y bueno, respecto al magnesio, lo mismo. No sé qué, bueno, para empezar, y creo que esto es algo súper importante, hablando de especialistas que puedan realmente acompañar algunos padecimientos, los psicólogos no podemos para nada, pues, ni promover el uso de algún medicamento, mucho menos recetarlo, porque nuestra formación no está dirigida hacia allá. Entonces, pues sí llama la atención que tu psicóloga lo haya hecho. Ojalá que haya sido sin ninguna intención de daño, pero con todo y que no es intencional, puede hacerlo. Para poder recomendar un suplemento, bueno, un médico incluso necesita leer una química sanguínea que realmente nos diga si es cierto, el magnesio es necesario, el magnesio y otros. Entonces, quizá lo que sugeriría, si Eduardo no tienes alguna otra observación, es justo poder abrir o solicitar una consulta médica. Aquí en la fundación sin duda podemos brindarla incluso por línea en caso de que pues te quedara retirado la ubicación que tenemos. Y bueno, creo que de esa manera ya la médica especializada te va a poder acompañar, sugerir los estudios necesarios y ahora sí, con ello poder pues indicar los suplementos o medicamentos necesarios para poder atender esta sintomatología y con ello promover tu mejora. De igual forma, o sea, a nivel terapéutico, pues sí es importante que dentro del espacio pues puedan abordar estrategias de autocuidado que también respondan a estos síntomas, pero sí, sin duda, antes de incluso tomar cualquier cosa, yo te diría, mejor ve a una consulta y bueno, que eso permita ya de manera específica atender esto que mencionas. Pero bueno, muchas gracias por tu participación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Qué amables. Ok, y Eduardo, ¿tú habías visto un par em, de mensajitos en el chat, ¿verdad? Sí, hay un par Em, de mensajes. Adelante. Ujú. sí, dice en la fundación cómo trabajan y apoyan a los que a los que padecemos fibromialgia, todo es gratuito, tienen precios especiales. Bueno, Guille, pues tenemos un programa de atención multidisciplinaria, estamos personal relacionado a la salud, tanto médicos, psicólogos, enfermeros, terapias funcionales, que en conjunto vamos acompañándote. En tema de todo el protocolo de ingreso, bueno, te sugiero enviar un mensaje por WhatsApp para que también te puedan compartir los costos de recuperación y bueno, con ello que pronto podamos tenerte por acá en la fundación. Alina dice, ¿tendrán recomendaciones de manuales o libros de autoayuda? Mm, pues bueno, quizá podemos brindar algunos materiales que incluso hemos generado aquí, están incluso en una liga, no necesariamente son de autoayuda, más bien son materiales informativos relacionados a fibromialgia. Si eso ayuda, con gusto lo podemos compartir. De hecho, son de difusión tanto para pacientes como para familiares y o cuidadores, así que creo que se vuelven pues materiales muy importantes. Itse, llevar un tratamiento es ir al médico, médico internista, reumatólogo, psicólogo, este conjunto con fisioterapia, principalmente se dice hidroterapia y pláticas a los familiares de la enfermedad. Dígame si es correcto. Depende de cada caso, ¿no? Hay casos que definitivamente requieren todos estos equipos multidisciplinarios, hay otros que no. Entonces, quizá también sea importante acudir a una consulta o a un protocolo de evaluación y bueno, que eso nos ayude a identificar cuáles son específicamente las necesidades o tus necesidades y bueno, responder con los tratamientos correspondientes. Y finalmente trabajan en línea, sí, laboramos de lunes a viernes, de 8 a 6. Los servicios médicos y psicológicos se pueden brindar por línea. Y bueno, también los invitaría a que estén muy pendientes de las redes, puesto que vamos a tener próximamente en este mes otra plática informativa y bueno, también algunos otros espacios y actividades tanto presenciales como en línea que seguramente pues van a sumar mucho
al proceso de psicoeducación y conocimiento de cada uno. Creo que serían todos y pues bueno, reiterar el agradecimiento de compartir este espacio junto con ustedes. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Eduardo, por esta presentación. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Y pues bueno, nada más recordarles que tenemos una guía que se llama la Fibropedia de Pilar, pues que es una guía muy sencilla para poder compartir tanto con las personas que padecen fibromialgia como con los familiares y amigos, y tiene mucha información sobre fibromialgia y sus tratamientos. Así que, pues bueno, está en línea y la tenemos también aquí. Y por nuestra parte, pues creo que sería todo. Les agradecemos mucho el hecho de estar con nosotros, de escuchar. Ustedes son la razón de ser de esta fundación y todo el trabajo que realizamos aquí, compartimos, es siempre pensando en que va a ser útil para ustedes. Así que muchísimas gracias y los esperamos el jueves, no el lunes, martes 22, a las 11 de la mañana con otra plática con la licenciada Daniela Yunuen y Frida Tufiño. Dani, ¿nos podrías decir el tema de la plática del día 22? Claro que sí. Bueno, vamos a presentar, y esto lo hará la maestra Natalia Galán, algunos registros que tenemos de violencias, sobre todo obtenidos con la población que atendemos aquí en la fundación. Entonces, bueno, se vuelve un tema muy importante. Creo que prácticamente dará seguimiento a lo que el día de hoy pudimos platicar. Y efectivamente es el día 22 de abril, también por línea, y pues bueno, están todos invitados. Muchas gracias, Dani, Lalo, a todos ustedes. Que tengan una muy bonita tarde y pues hasta la próxima.